FIMI ha lanzado una nueva actualización para el control de vuelo, el 1030A, para corregir un pequeño problema en el curso de vuelo del dron, así como algunos problemas de ángulo del gimbal. Así que quédate porque vamos con la prueba de vuelo después de esta actualización. Bienvenidos a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joseph Channels, y para quien no lo sabe, mi nombre, José Carlos. Hace poco FIMI lanzó una actualización para el control de vuelo 1030A para resolver un problema en el curso de vuelo del dron y del ángulo del gimbal. En ciertos movimientos quedaba fuera de ángulo. Ya actualizado, voy a mostrarte en una prueba de vuelo a ver qué tal, porque como tú, como yo, para cualquiera que tenga este dron, sabe que FIMI ha estado actualizando el firmware y que estas actualizaciones han tenido un impacto positivo para la mejora de vuelo de este magnífico dron. Ya verificado que la actualización 1030A se ejecutó exitosamente, vamos con la prueba en vuelo a ver qué tal. Hice esta prueba un poco diferente y lo que hice fue sencillamente ponerlo a volar sin hacer ninguna calibración de ningún tipo, ni de gimbal, ni de la brújula del dron, ni del control remoto, así tal cual, una vez actualizado, a volarlo. Obviamente dejé activado las cuadrículas o guías cruzadas en la aplicación de FIMI Navi 2020 para ver mejor y con más detalle el ángulo del gimbal. En otro video demostrativo voy a probar el curso de vuelo del dron, pero usando un modo de vuelo llamado bloqueo de curso. Así que quédate atento. No estás suscrito, pues a suscribirse porque es gratis y me ayuda a crear estos videos con más variedad próximamente que va a ser de interés para ti. Activa todas las notificaciones con la campanita y así estarás alertado de mis próximos videos. Ese like que me ayuda muchísimo para que el algoritmo de YouTube se porte bien conmigo, porque esto también lo hice para ti. Y también muy importante que compartas este video para que personas como tú sepan de mi trabajo que hago para ti. Para no haber calibrado nada realmente, no se ve nada mal el ángulo del gimbal, porque si puedes ver en la línea horizontal para medir el mismo horizonte, no se encuentra con alguna inclinación fuera de lo normal durante el vuelo y con los movimientos que estoy haciendo en esta prueba. Voy a activar el modo de vuelo trípode. Usando este modo de vuelo y como su mismo nombre lo indica, va a actuar como un trípode pero en el aire para ver qué tal se comporta estando estático también. Ahora probando con el dron durante el vuelo en dirección al horizonte y se puede ver lo estable y preciso que se está comportando el gimbal. Vuelvo a activar el modo trípode pero haciendo movimientos hacia los lados. Desactivado el modo trípode, voy a volarlo normal y te voy mostrando durante el vuelo la imagen captada en la grabación del video comparando desde el FPV de la aplicación del FIMI Navi 2020. Hice también algunos movimientos durante el vuelo del ángulo del gimbal a ver cómo se comportaba. Paraba el vuelo y giraba el dron para ver qué hacía el gimbal y nunca perdió su estabilidad, así como también el ángulo que le había definido.
Continuaba moviendo el ángulo del gimbal durante el vuelo y continúa manteniendo su estabilidad y el ángulo definido. Déjame tus comentarios abajo a ver qué tal tu experiencia con esta actualización y algo que puedas compartir o decir. Ya sabes, mi canal, tu canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre es José Carlos. Buenos vuelos y brevemente vengo con más.